Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes que se están sumando aquí. Bienvenidos y bienvenidas. Como ustedes saben, este es un espacio que la Asociación Argentina de Salud Pública venimos protegiendo, cuidando y sosteniendo desde hace ya, desde el principio de año, exactamente desde febrero. Es una actividad que empezamos después de nuestro congreso del año pasado y, y que lo sostuvimos, empezamos haciendo cada 2 o 3 semanas y este año, sobre todo a raíz de las dificultades contextuales que estaban, que estábamos padeciendo en nuestro país, decidimos hacerlo más frecuentemente. Y nos parece muy importante seguir sosteniendo este espacio fundamentalmente para no solamente ir fortaleciendo las redes que tenemos en el marco de la Asociación Argentina de Salud Pública, sino también ir fortaleciendo las redes en el campo de la salud ir fortaleciendo estos espacios de cuidado mutuo, de pensamiento y de reflexión. Hay mucho escrito sobre el aceleramiento que estamos sufriendo en las sociedades actuales y el impacto que esto tiene sobre la salud de las poblaciones, sobre la salud mental y sobre la salud física. Y entonces una de las estrategias desde la Asociación de Salud Pública, Asociación Argentina de Salud Pública, es sostener estos espacios que nos permiten pensar, nos permiten construir, nos permiten parar las situaciones de constante invasión, de agresiones, de situaciones de fake news y de constantes violaciones a nuestra salud mental para pensar estas estrategias de cuidado y de reflexión un poco más profundas. Hoy, bueno, me voy a presentar en primer lugar. Mi nombre es Alejandra Sánchez Cabeza, yo soy la actual presidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública. La Asociación de Salud Pública es una de las tantas organizaciones científicas y sociedades científicas que hay en nuestro país, con la característica particular que tiene, que nos da trabajar en salud pública. Y eso hace que nosotros, sobre todo esta nueva comisión directiva que asumimos hace ya van a ser 3 años, nos hemos propuesto generar espacios donde nosotras podamos y nosotros podamos construir, podamos pensar, podamos realmente llevar a la práctica una construcción colectiva, federal, multidisciplinaria, con pensamiento crítico, pensamiento reflexivo y también generación de propuestas. Y hoy este webinario en particular, si todo va bien, estoy viendo que están ingresando muchas amigas y amigos que nos vemos frecuentemente y que hemos recorrido bastante trayecto en conjunto. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a algunos amigos y amigas que se están sumando recién. Y como yo les decía, este webinario tiene algunas características particulares. En primer lugar, eh, una vez más, vamos a tratar de reflexionar y de pensar cuál es la crisis que estamos viviendo. Algunas y algunos de ustedes con quienes hemos compartido algunos otros espacios ya accedieron a esta información, por lo tanto no van a encontrar información nueva. Pero sí vamos a ver si nos va bien con un nuevo formato de espacio de discusión que es, vamos a ver si nos sale bien y buscar espacios de reflexión grupal. Queremos inaugurar, si podemos y si resulta, y si a ustedes les resulta fundamentalmente, un espacio de ágora, un espacio donde además de los webinarios y donde haya personas expertas, también se abra al ágora en el sentido griego primitivo, el espacio público donde se discutían y se debatían y se encontraban las soluciones de manera colectiva. Así que vamos a ver, por eso la invitación era Alejandra Sánchez Cabezas e invitados e invitadas especiales. Les invitados especiales son ustedes, quiero avisarles y quiero contarles. Entonces, esto va a tener dos momentos. Un primer momento que es este en el cual yo voy a hacer la presentación. Me voy a poner un timer porque quiero ser respetuosa con el tiempo, porque quiero dar después lugar a la construcción más colectiva.
Y entonces, como les decía, en este primer momento, lo que voy a hacer es mostrar algunas cifras y mostrar algunos datos. Muchos y muchas de ustedes ya lo escucharon, pero simplemente para encuadrar la conversación y para decirles qué es lo que quiero hacer y desde dónde lo estamos pensando. Hecha toda esta introducción, ahí vamos. Y ahí vamos con esta, esperen que no lo están viendo en pantalla completa. Ahora sí. Bien. Si me hacen así, si está en pantalla completa, perfecto, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar a tratar de reflexionar sobre la construcción de la salud en tiempos de crisis. Y para eso, bueno, desde esta mirada que les estaba contando, y por qué queremos hacer esta mirada, también es algo, sobre todo quienes reciben mis mails, que ya lo saben frecuentemente, quiero compartir con ustedes este extracto de Italo Calvino, que dice así: el infierno de los vivos no es algo que será, hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil, para muchas personas, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacerlo durar y darle espacio. Pensamos que esto, después le vamos a dar también una reflexión más filosófica, pero esto es el principio rector de estos espacios que estamos presentando. Y entonces les voy a mostrar algunos de los mayores desafíos. En el mundo vamos a empezar, y esto, bueno, acá Cecilia ya estuvo hace 3 días o no sé, un poquito escuchando lo mismo, pero en primer lugar quiero contextualizar, digo, porque si no pareciera que Argentina es el peor país del mundo, y queridos amigos y amigas, no es el peor país del mundo. En este momento hay más de 34 millones de personas que fueron forzadas a huir de sus hogares y a cruzar las fronteras. Palestina, sabemos el genocidio que está viviendo, más del 85% de su población está evacuada y hay por encima de 1 millón de personas con inseguridad alimentaria catastrófica, la mayoría de ellas mujeres y niños. En Haití, el primer país que declaró su independencia, que yo creo que esa es una de las cosas que nunca le perdonó la historia, hay 360.000 personas evacuadas, 180.000 niñeces huérfanas, y la contaminación ambiental ha causado en el último año 16 millones de muertes evitables, que si esto sigue así, van a ser más de 200 millones de muertes en lo que va en el siglo, que es nunca en la historia hubo este nivel de mortalidad debido a causas humanas. Tenemos los desafíos tradicionales, el envejecimiento poblacional, la triple carga de enfermedad, que son las enfermedades infecciosas, las crónicas no transmisibles y los incidentes no intencionales, dentro de las cuales también además tenemos las patologías para salud mental y violencias, y a todo lo que va en el mundo, esto es de la OMS, todo lo que va en el mundo en términos de la crisis de representación política, la fragilidad de los mecanismos de contacto y de articulación regionales y subregionales, y en general en el mundo, digo, Europa, Estados Unidos, ni que hablar de los países subdesarrollados, las debilidades en rectoría y gobernanza, porque muy a pesar de lo que muchos gobiernos tecnocráticos o progresistas quieren decir, que la gobernanza es solo decir lo que hay que hacer, para eso, queridos amigos y amigas, está Google. Nadie necesita un Ministerio de Salud que le diga lo que tiene que hacer. Para eso existe el Internet y eso las provincias lo saben muy bien. Pero tenemos otros desafíos muy grandes como la resistencia antimicrobiana. Digo, quiero ubicar esto también para pensar qué cosas tenemos que estar pensando y poner en nuestra agenda. Fíjense que el 20% de la mortalidad en el mundo es debido a enfermedades infecciosas, y fíjense que solo en América del Norte y en Europa, en América del Norte, se calculan más de 2.800.000 infecciones resistentes, y en Europa más de 700.000 infecciones resistentes. Y para hablar en términos de mortalidad y morbilidad, en la India
Se calcula que actualmente en este preciso instante está muriendo un niño cada 9 minutos por problemas de resistencia bacteriana. Y en Inglaterra, digo, para también contextualizar un poco entre distintos países, se calcula que si esto no se resuelve en el 2050 habrán 10 años de muerte por año por enfermedades resistentes a los antibióticos. Quiero decir todas estas cuestiones porque son problemas mundiales en la Asociación Argentina de Salud Pública nos interesa mucho pensar también la salud en contexto mundial para no quedarnos en la anécdota doméstica. Sabemos que el tema de los trabajadores de salud es un problema en el mundo, fue causa de un artículo en el Lancet, quien habla de oferta, demanda, de movilidad, de condiciones laborales y de financiamientos, que esto no se resuelve con la creación de instituciones de formación. Y esto ya llegó a los espacios de la televisión. Quienes tienen Netflix habrán visto esta última serie española que acaba de salir ahora y que está hablando del ataque al estado de bienestar. Fíjense acá uno de los líderes diciendo están desmontando la sanidad pública. Es un hecho, digo, también para pensar qué nos está pasando a nosotros. Y bueno, quienes siguen Grey's Anatomy saben que las últimas épocas, no sé cómo se llama, estuvieron hablando también de esta problemática. Por lo tanto, esto ya llegó a la ficción, y cuando algo llega a la ficción es porque esto supera el sentido común. Por supuesto que la salud mental es uno de los graves problemas en el mundo también. Fíjense que sabemos que el suicidio, las internaciones por espectro suicidio, las internaciones por pacientes sin diagnóstico, fíjense que el suicidio, el 77% de los suicidios en niños y adolescentes son en países de ingresos bajos y medios. Las internaciones por espectro suicida subieron entre la prepandemia y pospandemia del 47 al 60%, y el porcentaje de internaciones de pacientes sin diagnósticos previos subió de un 44 a un 60%. Pero esto es algo que ya venía, que no le podemos asignar solamente a la pandemia. Y esto también tiene que ver, por supuesto que tiene que ver con lo que estamos viviendo en el mundo. Fíjense que cuando UNICEF pregunta estas cuestiones, en principio el consenso internacional dice que las violencias y las desigualdades impactan directamente en la reducción de las solidaridades sociales. Y esto ya está descrito en la bibliografía como una de las principales amenazas a la salud mental y a la cobertura sanitaria universal. O sea, estoy mezclando dos cuestiones, una que tiene que ver con la cobertura universal de salud y la otra con la salud mental, estrechamente vinculada a los vínculos de solidaridad social y a las desigualdades también y a las violencias. Y esta es una cuestión que vienen estudiando muchos autores como Wendy Brown, como la Vali Dardot, como múltiples autores que están estudiando los avances de las derechas y las nuevas, como Mark Fisher, digo, como muchos otros autores. Y miren cómo esto se reproduce en nuestro país en términos de violencia y redes. Y fíjense que 9 de cada 10 jóvenes afirmó ser testigo de un ataque en las redes sociales. El 30% reconoció haber tenido una actitud de odio al publicar algo en sus redes. El 74% no conoce herramientas para lidiar con estos casos y el 13% experimentó situaciones de violencia en redes sociales o internet. Fíjense si no hay una estrecha vinculación entre lo que estamos viviendo en el mundo y lo que está pasando también a nivel micro. Veamos qué cuestiones, algunas ya las estuvimos viendo, pero algunas otras de los mayores desafíos que todavía tenemos en Argentina. Nosotros somos un país muy desigual, cada vez más desigual, en el continente más desigual del mundo. Solamente las 4 provincias que gastan tienen mayor gasto per cápita en salud, entre las cuales está Formosa, gastan 4 veces más que las provincias que menos gastan. El 72% de los profesionales de salud se concentran solo en 4 distritos. Y ustedes me dirán, Alejandra, son los distritos que más población tienen, y yo les diré, sí, pero los lugares donde tienen muy baja densidad poblacional
por las grandes distancias, también no es directamente proporcional el término de profesionales de la salud por habitantes, sino también hay que tener en cuenta la cuestión territorial. Otra de las grandes deudas que tenemos en Argentina, que ya la sabemos, es la descentralización, la fragmentación y la falta de coordinación, cosa que se está acentuando enormemente en el último gobierno, lo que impacta en el financiamiento, en la regulación, en la gestión y en la prestación de servicios, incrementando la inequidad, tanto en el acceso a los servicios de salud como en los resultados sanitarios. Y esto se manifiesta, todo esto que yo les estoy diciendo, en la posibilidad de morirse. La mortalidad materna, si la media en nuestro país es de 7,4, en la ciudad de Buenos Aires, que es el distrito más rico, es de 2,7 y en Santiago del Estero el 19,1. La mortalidad infantil, que la media es de 5,7, en Neuquén es de 3,2 y en Corrientes del 8,7. Y la tasa de fecundidad adolescente, como para tomar otra cuestión, si tenemos una media de 12,7, esto es antes que desmantelaran el ENIA, en Ciudad de Buenos Aires es de 3,2 y en Misiones 24,5. Fíjense cómo son tan enormes los resultados fruto de todas estas cuestiones que nosotros estamos diciendo. Lo mismo aparece en la tasa de mortalidad y fíjense, acá traigo, por ejemplo, Chaco y Formosa y Total País. Mientras Total País está por acá, estas dos son, Formosa es naranja y Chaco es azul. El impenetrable chaqueño tiene la misma prevalencia que tuberculosis que África, por ejemplo. También tenemos alguna coyuntura doméstica que tiene que ver con una racionalidad y volvemos a lo mismo. En este momento, con violencias, con desigualdades, con grandes inequidades, con problemas enormes macro que requieren de una trama social muy fuerte para poder resolverla, como también es la resistencia antimicrobiana, la mitad del país votó a un candidato que claramente lo dijo, la justicia social es aberrante porque tiene consecuencias sobre el deterioro de los valores morales, y esto, digo, elegí esta frase porque esto fue durante la campaña. Es alguien que ya lo sabemos, digo, no lo voy a repetir, pero simplemente para ponerlo en contexto, que habla de una empresa que contamina un río, que no habría problema siempre y cuando tenga ganancias, que la venta de órganos se podría considerar un mercado más. Y el problema no es solamente que una persona lo diga, el problema es que más de la mitad de la población votó esto, diciendo explícitamente esto. Y ya en funciones habló de la agenda feminista, hablando de la agenda feminista como una agenda radical, cuando la Organización Mundial de la Salud es muy clara al respecto, diciendo que sin perspectiva de género no hay ninguna posibilidad de construcción de la salud. Pero además con una procedimentalidad. ¿Qué quiere decir con una procedimentalidad? La racionalidad es cómo piensa, la procedimentalidad es de qué manera actúa, porque a veces hay medidas concretas y todos y todas las conocemos muy bien acá, pero también, y esto fue puesto en marcha por el gobierno de Trump y fue puesto en marcha también por el gobierno de Bolsonaro, que es ponerle un freno de mano a todos los procedimientos de gestión en el Estado para decir, nosotros cumplimos con la ley, pero los procesos se atrasan. Esto es un poco vieja en nuestro país, digo, unas cifras que tienen 5 meses ya es viejo, pero fíjense que comparando, midiendo la inflación, había un 29% menos del total de vengado, y cuando se analiza lo de vengado, la ejecución de vengada, el 48% fue a deuda externa. Y hay muchas cifras más, no les quiero agotar con esto, pero sí me interesaba mostrar que no solamente hay veces los gobiernos toman decisiones con las medidas concretas, algunas de las cuales las vamos a ver ahora, sino que también muchas veces estas decisiones tienen que ver con la forma en que se gestiona. Y una forma que ha resultado ser muy efectiva tanto en Estados Unidos durante los gobiernos de Trump como durante el gobierno de Bolsonaro, es frenar todas las gestiones del Estado. La operacionalidad, llamo yo a las gestiones concretas, lo voy a decir muy rápidamente porque esto es todos los días una cosa nueva. Digo, sabemos que el plan ENIA fue desmantelado absolutamente. Lo que sí me interesa mostrarles es que cada
nacido vivo al Estado le cuesta $2.387 por nacido vivo, y cada embarazo no intencional prevenido le costaba al Estado $60 por año. O sea que de ninguna manera el cálculo costo-efectividad tenía resultado. El financiamiento, digo, del Estado argentino utilizó 200 millones para afrontar los costos asociados con la atención de embarazos y partos en las adolescencias, mientras que el Plan ENIA solo representaba 17,5 millones de dólares. Lo mismo está pasando con el programa de salud sexual y reproductiva. El presupuesto presenta una disminución del 73,6% en términos reales en comparación con el año 2023 y del 82,4% con respecto al año 2021. Estas dos cuestiones no solamente tienen una relevancia enorme en términos de impacto sobre la vida de las mujeres, ni que hablar las adolescencias. Un embarazo en una adolescencia tiene 3 veces más riesgo de morbimortalidad, y además las adolescentes tienen un altísimo riesgo de dejar sus estudios y después de no acceder al mercado laboral, sino que además en la Argentina, para todas las edades, 6 de cada 10 nacidos vivos fueron embarazos no intencionales. 6 de cada 10, con programa de salud sexual y reproductiva funcionando. Ni que hablar el conflicto del Garraham, que es, digo, bueno, no hace falta que diga nada al respecto. Lo mismo que está pasando con el Laura Bonaparte, casos en los cuales hay absolutamente consenso de todo el espectro político, pareciera, por lo menos en los discursivos. Fíjense lo que dijo Adolfo Rubinstein a María O'Donnell en Urbana Play. El Bonaparte debe ser uno de los pocos que atienden salud mental y adicciones. No hay oferta pública. En un momento donde se han incrementado de manera dramática los niveles de pobreza y de adicciones, suena descabellado cerrar ese establecimiento. El Bonaparte es de los pocos establecimientos que cumple con la normativa de salud mental. Y por supuesto, la enorme violencia contra las universidades, que además sabemos que son argumentos falsos, y esto, por supuesto, que además impacta sobre la salud, y más viéndola desde el punto de vista de los determinantes. Y esto, para quien tenga alguna duda, en esto chequeado ha sido muy claro. Según el INDEC, el 42,3% de los estudiantes universitarios provienen de los 4 deciles de menores ingresos per cápita, y la participación de jóvenes de bajos ingresos en el sistema universitario se triplicó del 18% en 1996 al 42% en el 2023. Por lo tanto, los argumentos que esgrimen son absolutamente falaces. Y para ir preparando lo que va a ser el trabajo grupal y retomando lo que recuerden lo que les leí sobre Italo Calvino, quería retomar esta reflexión de Leslie Guattari en una entrevista que le hizo Catherine Blacks Clement, amiga de estos dos filósofos. Esto fue en 1972, fíjense, y ellos decían: nosotros anunciamos el desarrollo de un fascismo generalizado. Aún no ha hecho más que empezar. Es más larga, yo no las quería aburrir, pero dice: se trata entonces de que tenemos que organizar campos sociales de deseo. No de que cada uno escape personalmente, sino de provocar una fuga, como cuando se revienta una cañería o como cuando se abre un absceso. Toda posición de deseo contra la opresión, por muy local y minúscula que sea, termina por cuestionar el conjunto del sistema y contribuye a abrir en él una fuga. Con esto en mente y con lo de Italo Calvino en mente, les voy a invitar a hacer este trabajo grupal. En este trabajo grupal les voy a pedir si pueden identificar alguna práctica de salud, de gestión, de abordaje, de implementación, que ustedes consideren novedosas o disruptivas y que hayan tenido impacto positivo en sus territorios o en sus espacios de trabajo. Esa va a ser lo primero. Ahora yo les voy a decir un poco más de detalle. La segunda es preguntarles si para ustedes sería útil
que compartiéramos este tipo de experiencias en la Asociación Argentina de Salud Pública. Y la tercera pregunta es que si la respuesta fuera sí, la pregunta es, ¿qué propuestas hacen ustedes para colaborar desde la SAP, para compartir prácticas novedosas para seguir abriendo fugas? Dicho esto, les voy a contar cómo estoy pensando este trabajo grupal. Lo primero, que ahora se los voy a compartir, es decirles que estoy buscando acá el link, es decirles que por favor completen esto en este link que yo les voy a compartir, que es un form donde una persona del grupo puede tipear. Ah, perdón, me quedó en la sala de espera. Esperen, ahora se los mando. Acá está, listo. Bueno, ahí les llegó a ustedes el link, entonces les pido que quienes tengan computadora y quienes estén escuchando esto de tu computadora, abran en el form para poder ir tipeando ahí las respuestas. Ustedes van a ver que la primera es, bueno, definan alguna práctica que a ustedes les resulte novedosa, disruptiva, buena para compartir. Eso es una. Después hay varias de la misma, si ustedes pueden tipear más de una está bien, pero si no, no son obligatorias las otras respuestas, pero por lo menos una sí. La segunda es que piensen y debatan entre ustedes si compartir este tipo de experiencias les parece de utilidad a ustedes. Y la tercera es que nos digan cómo hacerlo en el marco de la Asociación Argentina de Salud Pública. Estamos queriendo pensar algunos espacios donde además de que vengan personas expertas, pueda haber una conversación, y esto por dos razones. Para descubrir los que no son infiernos y hacerlos durar y dar espacio, y para algo que quienes hace muchos años venimos haciendo territorio sabemos que es la mejor manera, que es realizar espacios de transferencia de conocimiento y de implementación entre personas que ya están trabajando en los territorios. Entonces, esto sería la propuesta para hacer ahora. Mientras yo voy formando los grupos, les querría preguntar si les queda claro, si quieren hacerme alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda, si pudieron entrar al form o si quieren hacer algún comentario al respecto. ¿No hay duda? Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a crear las salas. Les va a aparecer en la pantalla ahora un botón que dice ingresar a la sala, les va a aparecer el número de sala, hay 6 salas, y entonces con eso ustedes ingresan al número de sala y en 15, 20 minutos aproximadamente les vuelvo a invitar para que regresen acá y pongamos en común lo que estuvieron conversando. Listo, en este momento les deberían estar apareciendo, ahí está, perfecto, ya varias personas lo están viendo, ya muchas están yendo a sus salas. Eh, bueno, es una buena noticia. Bueno, entonces ya Adriana, ya que tomaste la palabra, no sé quién de tu grupo, si vos fuiste quien tomó nota en tu grupo. Perdón, tomó nota, déjame pensar, porque fue tan cortito que ni nos aprendimos. Flavia fue la persona que contó su experiencia y hizo la propuesta. Y Cecilia, creo que Sí. fue, que es una usuaria de los servicios de salud, fue quien tomó nota, pero no sé si alcanzó a llenar el formulario. ¿No Creo que alcanzaste no. a hacer? Bueno, contalo, Cecilia, contá lo que anotaste y Bueno, después el formulario. un poquito empezamos a responder y hablar, y sí, nos faltó tiempo, pero bueno, una de las prácticas que acordamos en que impacta, sigue impactando y se sigue practicando aún en estos tiempos tan fríos, ¿no? Y de recortes,
es la práctica del equipo interdisciplinario, del encuentro con el otro y del territorio, digamos, ¿no? Serían como las tres palabras centrales que encontramos, digamos, ¿no? Interdisciplina, encuentro y territorio. Eso fue lo que alcanzamos a escribir y ya después se acabó el tiempo. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué otro grupo quiere poner en común? Mercedes, Carlos, Santo. Nosotros éramos dos en el grupo. Estoy con un muchacho que es de Tucumán. No sé más dónde está. A ver. Y después se sumó Mercedes. No, no. Ah, no, sí, se sumó, pero ahí está Mercedes, se sumó, pero seguramente no se llegó a conectar. ¿Y pudieron conversar, Carlos? Un poco sí. Yo empecé a llenar el formulario con la propuesta que tenía. O sea, que yo trabajo con que es gestión territorial en salud, que tiene que ver justamente con lo que él tenía problemas porque trabaja en un centro de salud en Tucumán y siente que las cosas se definen muy arriba y no tienen, después cuando se operativizan, no se llevan a cabo. Entonces, yo sigo pensando que la propuesta de gestión territorial, que implica armar un plan estratégico con todos los actores y que lleva el modelo de planificación con los 4 momentos y que, bueno, tiene que ser con un dispositivo de gobierno, de coordinación operativa, de gestión territorial, nominalización de la población, sistema informático, porque ahora no se puede hacer sin eso, y oficinas integrales de redes que hagan, que funcionen como humanicen la circulación de los pacientes y se armen líneas de cuidado, redes por línea de cuidado. Entonces eso, lo último que viví con mucha experiencia, mucha alegría fue la de Gualeguaychú, que armamos. Yo participé en varias, pero la última que duró 8 años fue que duró más, pero aproximadamente 8 años hasta diciembre, porque perdió Sabía. el 2 veces intendente, perdió y entonces se suspendió, pero era un plan multiplicar de gestión territorial que implicaba eso y que resolvería en parte lo que plantea, porque implica cosas que tienen que ver con territorio, participación de los trabajadores y de la comunidad, y la nominalización de la población y trabajo con agentes sanitarios, todo ese trabajo, pero desde la decisión desde el territorio, donde en la metáfora figura fondo, el figura sea el territorio y el fondo sea el sistema de salud, que tiene que ser el que tenga que estar al servicio del territorio. Así que en eso, no sé si el compañero está ahí, eso es lo que planteo, que me parece que se puede replicar, que eso se podría plantear acompañando proyectos en municipios. Me parece que es un modelo para replicar, que lo habíamos También. pensado con Federico Tobar en su momento. Eh, Esa es cuando plantean eso, y si se puede replicar, yo creo que se puede replicar acompañando proyectos de planificación estratégica con el modelo de gestión territorial, donde los protagonistas sean los territorios. Nada más. Bien, bien, buenísimo. Y bien, y había un grupo más por ahí dando vueltas, no sé quién era, Nosotros, sí, puede ser, adelante. estábamos Sí, con Verónica, Irene y Daniel y surgió en el intercambio la transformación del sistema de atención en salud mental. Nosotros éramos bastante variados desde las locaciones y lo que nos comentaba Verónica era el grupo de recepción de primeras consultas a nivel municipal, como la falta de herramientas tecnológicas, en este caso la llegada de la historia clínica integral o la historia clínica electrónica a los municipios o al terreno, lo que causaba era la pérdida de información, ¿no?, sobre el paciente y disminuía la calidad de atención y hasta incluso el poder tener registrado en un único sistema de registro toda la información correspondiente al paciente. Lo que nos comentaba era que una forma de saldar esa dificultad era mediante la sistematización de información mediante un Excel compartido para que todos los colegas que asistían al mismo paciente tuviesen disponible la información en la hora de las consultas. Entonces se abrió un poco ese debate, también el poder pensar, bueno, otras ideas de qué llamábamos disruptivo, qué podíamos llegar a armar, si podían existir bots y demás, y la utilidad de los mismos, ¿no?
y también poder plantear las diferencias que había a nivel de los diferentes territorios. Una cosa era el sigeo en Cava y otra cosa era esperar la llegada en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, de los diferentes municipios de una historia clínica electrónica común. Y eso es el debate que se armó. Si me faltó algo, igual, si el grupo quiere aportar, y dijeron que les gustaría mucho poder seguir participando de un espacio similar para debatir ideas. Bien, porque acá, gracias, Santo. Bueno, muchísimas gracias a los tres grupos. El digo, tenemos muchos grandes desafíos en Argentina, pero hay algo que quizás sí podamos desde la Asociación Argentina de Salud Pública hacer, que es intentar pensar cómo, bueno, un poco lo dijo Carlos también, digo, hay algo que sucede a niveles territoriales y que se tienen que armar desde ahí las respuestas, pero hay algo también que yo hace 25 años que vengo recorriendo el país y trabajando sobre todo en contextos rurales, urbanos y semiurbanos, y sobre todo semiurbanos, pero sobre todo en poblaciones muy vulneradas. Y la verdad es que en todos lados he encontrado muchas dificultades, pero en todos lados no hay un lugar donde yo no he encontrado personas que efectivamente están resolviendo los problemas. Entonces, una de las cosas que a mí me ocupa y me hace pensar siempre es cómo hacer para que estas cosas, primero poner en valor, digo, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que hoy se está haciendo en la Argentina. Y segundo, cómo hacemos para que esta construcción de conocimiento local también se difunda, se dé a conocer, se ponga en valor y sirva a otras personas. Digo, yo estuve, ya les digo, desde lugares absolutamente remotos hasta el Ministerio de Salud de la Nación. Mareada arriba del obelisco, como digo, que a veces le pasa a la gente que está en el Ministerio de Salud de la Nación. Y ahí la cuestión está en ver cómo estas dos lógicas se pueden unir. Y por supuesto que los territorios no requieren ni necesitan de tecnócratas que les vengan a resolver sus problemas, pero sí de miradas externas que les ayuden a ver sus problemáticas de distintas maneras, un poco, bueno, sin ninguna duda, Carlos comparte esta experiencia, digo, porque tiene una enorme trayectoria acompañando a municipios y a provincias en armado de redes. Entonces, la cuestión sería un poco, nos quedan unos muy poquitos minutitos, pero querría compartir con ustedes qué les parece esta idea de la Asociación Argentina de Salud Pública de comenzar a pensar estos espacios de ágora y estos espacios de compartir y estos espacios de transferencia de conocimientos en los territorios. ¿Cómo lo ven? ¿Alguien quiere compartir? A mí me parece muy buena la idea. Lo que no se me ocurre, pero porque estoy iniciando en mi primer contacto con la asociación, no sé cómo se puede operativizar. Es un tema también, cómo llevarlo a la práctica. Sí, una idea es a través de estos espacios virtuales, que también lo que tiene la virtualidad a su favor es que permite la federalidad. Digo, se pierden muchas otras cosas, pero permite la federalidad. Para las personas que no son socias, les quiero decir que sumándose a la página, hay un lugar donde dice asociarse, tiene una cuota mínima que no alcanza a hacer un café por mes, y bueno, y de eso además es lo que nos nutrimos en la asociación para hacer estos espacios, bueno, y para las otras cuestiones. Y para cerrar, quiero compartir con una última frase que a mí me parece muy importante y que va en esta línea, en la misma línea. Digo, Wendy Brown, que yo ya la cité hoy en algunos momentos. Wendy Brown es una politóloga que viene hace muchos años estudiando cuestiones de democracia y sobre todo los avances de las nuevas derechas. Y Wendy Brown dice claramente, necesitamos esfuerzos explícitos para crear un pueblo que pueda experimentar su destino común. Construcción de espacios deliberativos capaces de movilizar valores y racionalidades que den lugar a nuevas formas de existencia social y que permitan revincular a la democracia
con nuevos estándares de razonabilidad, responsabilidad y negociación de las diferencias. No está acá porque es de otro libro, pero Wendy Brown, y sobre todo también pensando en nuestra realidad doméstica, dice, no se cambian los gobiernos cambiando de gobierno. Lo que ella insiste mucho es que hay que trabajar en la construcción de estas nuevas racionalidades. Y varios de estos autores, Deleuze, Guattari, Wendy Brown, Laval y Dardot, Mark Fisher y muchos otros a quienes me escuchan citar, hablan de promover contraconductas como prácticas de subjetivación. Sin ninguna duda, es la salud el cuerpo, el campo donde los cuerpos manifiestan sus padecimientos y manifiestan los errores y los horrores de nuestras formas de vida organizadas. Pero también es desde los cuerpos, por esto mismo, que podemos generar nuevas transformaciones. Yo les agradezco muchísimo haber estado aquí, haber acompañado, haberse animado también a esta nueva dinámica y sumado a esta nueva dinámica que es más activa y nos invita a exponernos. El martes que viene hay un nuevo webinario. Las y les invitamos a que se asocien, a que nos acompañen y que seamos parte porque este país nos necesita. Muchísimas gracias y nos vemos el martes que viene. Hasta pronto. Gracias. Chao, chao, hasta pronto.